todos los subsectores, viajantes y vendedores de plaza y construcción. ¿Ah? Todo eso. Y los materiales están todo colgado en EVA. Capaz que alguna cosita que agrega Viviana colgamos más. ¿Ah? Y siendo las 18:15, prendan un poco más las cámaras, por favor, que saben que a mí me gustan las cámaras. Bien, gracias. Un poco más, porque solo vi a Mariel que prendió la cámara. Bien, ahora sí. Más, o sea, 2 o 3 más. Vamos, ya, anímense, gurises. Bien. Y porque yo no hablo sin cámaras, porque es horrible, Viviana, hablar enfrente de una pantalla sin nadie, ¿verdad o mentira? Es una cosa rarísima. Pero empezamos siendo en punto para darle a Viviana. Como saben, chiquilines, estamos con el tema de la construcción. Y hoy en la clase invitamos a una profesora, que aparte de ser profesora es mi amiga, y aparte fuimos compañeros de clase, así que nos conocemos hace muchos años, como 20 ya. ¿Ah? Y aparte, desde mi perspectiva, es la persona que más sabe de construcción en este momento en Uruguay. ¿Ah? Aparte es la creadora, la autora del libro que estudiamos para la clase también, con otro colega también conocido, que es Alberto Garofio. Es abogada también, doctora en Derecho, es aspirante en Derecho de Trabajo y Seguridad Social, y bueno, y es una persona muy capaz, y muy buena persona también, que es lo más importante siempre. Y nos va a dar la clase del Estatuto de la Seguridad Social. Y le agradecemos por haber venido, y le vamos a prestar toda la atención, y yo alguna te voy a interrumpir, por supuesto, y los chiquilines me imagino que también podrán. Y ahora le damos la palabra a Viviana. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Bruno, por la presentación. Un placer estar con ustedes. Un placer que me interrumpan todo lo que quieran. Es más, para poder que me puedan seguir mejor, preparé unas diapositivas que bueno, cuando las pase no les voy a ver las caras, así que el que quiera hablar levanta el micrófono y me preguntan, me interrumpen. Para mí un placer, ¿sí? Y vos, Bruno, obviamente las veces que quieras. Bueno. ¿Se ve bien ahí? Vamos a ver. ¿Ven bien? Sí. ¿Sí? Lujo. Bueno, en la tarde de hoy, en esta charlita de 2 horas, en esta clase de 2 horas, la idea es poderles transmitir a ustedes cuál es el régimen de seguridad social de la industria de la construcción. Me dijo el profesor que él ya había visto con ustedes los aspectos laborales, así que me voy a saltear esa parte de la presentación y vamos de lleno a la seguridad social, y luego, si nos da el tiempo, que espero que sí, vamos a tratar el tema de los fondos de la construcción, que es otra particularidad que tiene la industria. Yo cada vez que empiezo con una presentación, capaz, si esto, Bruno, ustedes lo vieron, decime, hacémelo saber y me lo salteo, me gusta presentar esta diapositiva, que es un poco transmitirle la importancia que la industria de la construcción tiene en lo que es la economía y en las relaciones laborales. Fíjense ustedes el número de empresas promedio anual que se registraron en el 2005, 2.754, en el 2010, 4.793, 2014, 6.264. Número de puestos cotizantes, el pico de puestos cotizantes se registró en el año 2014, 79.310 puestos cotizantes. En el 2012, que fue el pico máximo, representó el 9% del PBI. Inversión, millones de inversión extranjera en el 2011, 883 millones de dólares. Fíjense ahora que con la segunda planta de UPM vamos a estar en los 4.000 millones de dólares, más todas las construcciones vinculadas a esa planta, como el ferrocarril, la terminal portuaria especializada en celulosa, etc. Este sector tiene una característica que yo creo que no lo tiene ningún otro, es que genera ese efecto arrastre de la economía, porque no solamente es la construcción, sino todas las tareas, todas las actividades que están asociadas a la industria de la construcción. Todo eso moviliza muchísima cantidad de personal, de trabajadores. Por eso la importancia en relaciones laborales abordar este tema, ¿sí?
Estoy yéndome de lo que es la seguridad social, pero mencionarles, ustedes lo deben de haber escuchado en la prensa, el año pasado, cuando se decreta la emergencia sanitaria, el primer sector que mediante la autocomposición, reuniéndose, terminaron con un acuerdo a las 2, 3 de la mañana, para ver cómo se abordaría la pandemia, cuando estábamos en marzo y era toda una incertidumbre, fue la construcción. ¿Y eso qué es lo que demuestra? La cultura negociadora que tiene este sector. Tiene una experiencia en negociación colectiva, bipartita y tripartita, va delante de muchos otros sectores, porque cuando se dejaron de convocar los consejos de salario en la década de los 90, este sector continuó negociando, continuó, digamos, haciendo práctica en lo que es la negociación colectiva. Por eso, en realidad, cuando hablamos de cuál es el sector número 1 en negociación, y lo vemos también, ustedes lo habrán visto con el profesor, no sé si fue la clase pasada que lo vieron, la cantidad de beneficios que se acordaron en este sector, muchos de ellos que hoy en día están recién ahora, 10 años después, 12, 13 años después, están siendo acordados en otros sectores de actividad. Eso lo que demuestra es la madurez del sector. Vemos actores, como dice la diapositiva, actores sociales fuertes, maduros, innovadores. Tenemos el ZUNCA, el sindicato, más por otro lado las cámaras, la liga, la asociación y la coordinadora. Y tiene una técnica que es la de ratificación de convenios anteriores. Y ahora, dicho esto, que me interesa marcar la importancia del sector, entremos de lleno a nuestro tema. La construcción es muy importante que ustedes tengan presente esto. Tiene diferentes aristas, ¿sí? Una arista es la laboral, que es la que ustedes abordaron con el profesor la clase pasada. Pero después tenemos otra arista que es la de seguridad social y otra que es la de seguridad e higiene. Y estos son como compartimentos estancos que pueden mezclarse, pero pueden no mezclarse. Y es importante que ustedes tengan clara la diferencia. ¿Por qué? Nosotros tenemos, en el plano laboral, cuando yo digo se aplica la construcción en el plano laboral, es que se aplica al lado de los consejos de salarios. En el plano de la construcción, en el plano de la seguridad social, ahí tenemos que ver si se aporta el régimen de construcción o se aporta el régimen de industria y comercio. Y acá es cuando empieza a mezclarse. Porque yo en una empresa constructora puedo tener trabajadores, a todos les voy a aplicar claramente el régimen laboral, ¿sí? Les voy a aplicar a todos al lado de los consejos de salarios, salvo algunas partidas que se aplican a determinados trabajadores y otros a otros. Pero el laudo lo aplico a todos los trabajadores del grupo 9, su grupo 1. Ahora, dentro de esos trabajadores, como vamos a ver a lo largo de esta clase, yo voy a tener trabajadores a los que les voy a aplicar el régimen general de industria y comercio, de aportación a la seguridad social de industria y comercio, y otros trabajadores a los que le voy a aplicar este régimen especial de construcción que difiere mucho del general de industria y comercio, y lo vamos a ver ahora, ¿sí? Y después vamos a encontrar otro compartimento, digamos, otro plano que es muchísimo más amplio que estos dos anteriores que vimos, que es el de la seguridad e higiene, ¿tá? Que es las normas de seguridad ocupacional que vamos a ver, mencionarlo, ¿no? Porque no es el objeto de esta clase, necesitaríamos 2 clases más para verlo. Pero en lo que es en el plano de seguridad e higiene, el concepto es muchísimo más amplio, y el régimen se aplica incluso a empresas que no son de construcción. Por ejemplo, una empresa transportista que entra a la obra de UPM a dejar materiales, esa empresa claramente no es de construcción, no es grupo 9, es grupo 13, pero a los efectos de la seguridad e higiene va a tener que cumplir con el decreto en la materia. ¿Por qué? Porque entra dentro del concepto de construcción a esos solos efectos. Después se le va a aplicar al lado del grupo 13, va a aportar por industria y comercio, pero en lo que es seguridad e higiene va a tener que cumplir con ese decreto, ¿sí? Entonces es importante que ustedes tengan en cuenta que cuando les dicen construcción, no es que si digo, bueno, se le aplica el laudo del grupo 9, ya aplico todo, aplico aporte unificado, no. Tenemos 3 conceptos diferentes y nos tenemos que detener en cada uno de estos. El objeto de nuestra clase va a ser el del medio, el plano de seguridad social, ¿sí? Entonces, a los efectos laborales, esto ustedes lo vieron con el profesor la clase pasada, era lo que les decía, los laudos de consejo de salario se aplican a todos los trabajadores de la empresa del grupo 9, su grupo 01, y el laudo que hoy en día está vigente establece que no son obligatorios los ajustes y los beneficios allí pactados
para los cargos gerenciales, profesionales, directores y o jefes de áreas generales, ¿sí? Entrando al concepto de construcción. Existen diferencias sustanciales entre el régimen de la industria y comercio y el régimen de la construcción. El régimen de industria y comercio es, me imagino que ahora en la tarde la mayoría de ustedes trabajan, ¿no, Bruno? No sé cómo estamos, ¿trabajan muchos estudiantes? Sí, creo que muchos deben trabajar de los estudiantes de acá, ¿no? Muchos. Bueno, entonces el régimen de industria y comercio es el régimen que se les aplica a la mayoría de ustedes, salvo que alguno trabaje en el rubro de la construcción o trabajara en el sector rural, que no es el caso, seguramente no sea el caso. Pero en el régimen de industria y comercio es, ustedes, ahora lo vamos a ver más adelante con un cuadrito, pero ustedes reciben el recibo de sueldo y tienen un descuento por el Montepío personal, un descuento de FONASA, un descuento del Fondo de Reconversión Laboral, ¿sí? En la industria de la construcción eso no es así, es diferente. El aporte unificado de la construcción incluye aporte jubilatorio patronal y personal. El aporte del FONASA patronal, el FONASA base personal, la prima por accidentes de trabajo del Banco de Seguros y la financiación de las cargas salariales del trabajador. No se pongan nerviosos, lo vamos a desarrollar un poquito más adelante. Esto es para que ustedes vean a grandes rasgos las diferencias que hay entre el régimen general de industria y comercio y el régimen de construcción. Otra diferencia muy importante, el sujeto pasivo que está obligado a pagar las contribuciones especiales de seguridad social. Cualquiera de ustedes trabaja, no sé, en una mutualista. ¿Quién va a ser la encargada de pagar esas contribuciones especiales de seguridad social? Y va a ser su empleador, la mutualista. Le va a retener a ustedes y va a pagar a su vez los aportes patronales que están a su cargo. Va eso y lo verte al Banco de Previsión Social. La construcción eso no es así. El aporte más caro, que es el aporte unificado de la construcción, que es el que incluye todo esto anterior que les decía, y tiene incluido cargas salariales, como vamos a ver ahora más adelante, no está a cargo del empleador, está a cargo del propietario de la obra. Es decir, yo en mi casa voy a hacer una obra, voy a construir mi casa, contrato a una empresa de plaza, no sé, a Teima, por ejemplo. Bueno, Teima viene con sus trabajadores que están en su planilla de trabajo y va a hacer la obra con sus trabajadores en mi casa. Pero quien va a pagar el aporte unificado de la construcción no es Teima. Soy yo, que no soy la empleadora de esos trabajadores y que nada tengo que ver con esos trabajadores. ¿Tá? Esta es una diferencia sustancial entre el régimen general de industria y comercio y el de la construcción. Otra diferencia importante es el régimen de exoneraciones de contribuciones especiales de seguridad social. Y otra gran diferencia es las tasas de aportación, difieren sustancialmente también. Miren ustedes el régimen general de industria y comercio, es lo que les decía. Ustedes, los que trabajan, lo ven esto en su... Sí, Adrián. ¿Estás levantando la mano? Una duda, cuando decís... Sí. Cuando decís el aporte unificado, ¿lo paga el dueño de la obra, el propietario de la vivienda o de la construcción? ¿Lo paga directo al BPS? ¿Lo paga a través de la empresa constructora? ¿Cómo es eso? Lo paga directo al BPS, en un procedimiento que yo se los voy a explicar más adelante. ¿Tá? El procedimiento en realidad, dame unos minutitos y llegamos al procedimiento, pero va a salir una factura que va a decir, yo soy la propietaria de la obra, el aporte unificado va a venir a nombre de Viviana López, ¿tá? Ese va a ser la encargada de pagar ese aporte. Después va a haber un aporte muy chiquito que va a estar a cargo del empleador directo, de Teima, en este ejemplo que estamos poniendo, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver el régimen de industria y comercio, el general, el que todos ustedes ven cuando reciben sus recibos de sueldo a fin de mes. Tenemos un aporte personal, que está a cargo, el sujeto pasivo es el trabajador, es el Montepío del 15%, el FONASA, que va a ser según la remuneración percibida por el trabajador y la situación familiar, percibirán un 3% base, si en realidad perciben más de 2,5 BPC, van a aportar, además de ese 3%, un 1,5% si no tienen hijos, un 3% si tienen hijos menores o incapaces a cargo, y a ese monto se le va a adicionar un 2% si tienen un cónyuge o concubino que no tiene FONASA, no genera derecho a FONASA por sí mismo, ¿sí?
Después van a tener un fondo de reconversión laboral del 0,1%. Y todo eso está a cargo del trabajador. Se toma el salario nominal y sobre el salario nominal se aplican estos 3 porcentajes, lo retiene el empleador y lo paga al Banco de Previsión Social a fin de mes, ¿sí? A su vez, vamos a tener un aporte patronal, que va a estar, el sujeto pasivo va a ser el empleador. Vamos a tener un 7,5% de Montepío, un 5% fijo de FONASA, un 0,1% de Fondo de Reconversión Laboral y un 0,025% de Fondo de Garantías de Créditos Laborales, ¿sí? Este es el régimen general, ¿tá? Lo planteo para que veamos las diferencias que hay con el régimen de la construcción. Y acá vamos al régimen de la construcción, y vamos a ver las distintas tasas de aportación que tenemos. Tenemos AUC, que es el aporte unificado de la construcción. ¿Quién es el sujeto pasivo? El propietario del inmueble sobre el que se realiza la obra o titular de derechos reales o posesorios, ¿sí? El porcentaje, ustedes miren la diferencia, ¿no? 72,76% versus esto que no llega al 12%. Entre todo, aportes personal y patronal, estoy en el 30 y pico %. Acá estoy en el 72%. Ahora van a ver por qué es el 72%, pero veamos la diferencia. Además de eso, cuando yo voy a hacer una obra, decido hacer una obra, tengo que pagar un aporte a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios. ¿Quién es el sujeto pasivo, el obligado al pago? De vuelta, el mismo que el del aporte unificado de la construcción, el propietario del inmueble sobre el que se realiza la obra o el titular de derechos reales o posesorios. ¿Cuál va a ser la tasa? Va a depender del tipo de obra de la que se trate. La mayoría de las obras son de arquitectura, ¿tá? Cuando son de arquitectura, tienen que pagar un 4%. La obra que yo voy a hacer en mi casa va a ser de arquitectura. Voy a pagar el 72,76 más el 4%. Cuando la obra es de ingeniería, voy a pagar el 2%, ¿sí? Después tenemos otros aportes. El adicional al FONASA. Cuando me refiero al adicional al FONASA, me estoy refiriendo al 1,5% si no tiene hijos a cargo, al 3% si tiene hijos a cargo, o el 2% adicional si tiene cónyuge o concubino que no tiene FONASA por sí mismo. Entonces, ese adicional va a estar a cargo del trabajador, igual que el régimen general de industria y comercio. Después tenemos el Fondo de Reconversión Laboral personal, también lo paga el trabajador, es el 0,1%. El Fondo de Reconversión Laboral patronal lo paga el empleador, es el 0,1%, y el Fondo de Garantía, igual que el régimen de industria y comercio, es el 0,025% y lo paga el empleador. ¿Cuál es la importancia de este tema? ¿Tá? Porque a veces decimos, ay, bueno, no es muy importante esto, no. ¿Cuál es la importancia? Que si nos equivocamos en catalogar una empresa y a su personal como construcción, eso va a traer aparejado contingencias de seguridad social que se van a traducir en un impacto económico negativo para la empresa en cuestión. Y les voy a poner un ejemplo. Hay una sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. ¿Saben lo que es el Tribunal de lo Contencioso Administrativo? Yo, si lo saben, escuchan que mi reiteración, y si no lo saben, bueno, Bruno, ¿lo han visto esto? ¿Lo saben? Acá también tenemos alumnos de Derecho, porque la materia también es selectiva para Derecho, entonces mezclamos relaciones laborales y Derecho. Pero tanto lo de relaciones laborales como lo de Derecho saben. Está, lujo, impecable entonces. Bueno, el caso que les voy a plantear es el siguiente. El Banco de Previsión Social hace una inspección de abogacía, en una empresa. Perdón. De estudiantes de Derecho somos todos. De abogacía. Porque la Facultad de Derecho estamos todos. Es verdad. Bueno, fantástico, entonces me ahorro el tema de la explicación del TCA. Este caso que les voy a plantear es el siguiente. El Banco de Previsión Social hace una inspección en una empresa que era una carpintería de aluminio. ¿Tá? Las empresas que hacen aberturas de aluminio. ¿Tá? Los inspectores detectan que a los trabajadores se les pagaba desgaste de ropa, desgaste de herramientas, media hora de descanso paga, viáticos, partidas que las vieron con el profesor la clase pasada, son partidas propias de la industria de la construcción. Muchas de estas partidas, como vamos a ver ahora a lo largo de la clase, no están grabadas por aportes de seguridad social. ¿Dónde no están grabadas por aportes de seguridad social? En la industria de la construcción. Entonces, esta empresa se había catalogado como una empresa de construcción. La cuestión
es que el Banco de Previsión Social, cuando hizo esta inspección, detectó que no era una empresa de construcción, era una empresa de industria y comercio, porque era una carpintería de aluminio. Por lo cual, agarró todas estas partidas que se les había dado tratamiento, como si se estuvieran en el rubro construcción, y las grabó todas. La cuestión es que el asunto llegó al Tribunal de los Contenciosos Administrativos, se agotó la vía administrativa, se llegó al TCA mediante la acción de nulidad, y el TCA le dio la razón a la empresa, al Banco de Previsión Social. En base, bueno, acá no quiero ponerme de tributarista, en base al principio de verdad material. Dijo, bueno, esta empresa en realidad no hace tareas de construcción, el 50% más uno de sus trabajadores no hacen tareas de construcción, esto es algo que lo vamos a ver ahora un poquito más adelante, razón por la cual esta empresa debía tributar por industria y comercio. Todas estas partidas que las pagó y las podría haber pagado, está perfecto que las haya pagado, si quería pagarlas, un beneficio que le puede dar a los trabajadores, en el régimen general de industria y comercio están grabadas, no están no grabadas como en construcción. Por lo tanto, la empresa tuvo que pagar ese avalúo. Hago esta mención para demostrarles a ustedes la importancia de catalogar correctamente una empresa en construcción o en industria y comercio, ¿sí? Bueno, entonces veamos ahora, vamos a ver, antes de entrar al análisis puro y duro, vamos a ver todas las normas que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de desentrañar si una empresa es de construcción o no es. ¿Tá? Tenemos, ya habrán visto con el profesor, que el régimen general de la construcción se encuentra regulado por el decreto ley 14.411 y por su decreto reglamentario, que es el 951 del 75, ¿sí? Este es el régimen general de la construcción, más todos los laudos y convenios colectivos que vieron la clase pasada, que comprenden beneficios específicos laborales, ¿sí? Entonces tenemos, por un lado, el artículo 3 del decreto ley 14.411, que dice que la construcción comprende las actividades de la industria de la construcción que desarrolle cualquier persona física o jurídica y que estén destinadas a la construcción, refacción, reforma o demolición para sí o para terceros en carácter de constructor. ¿Tá? Esto dice el artículo 3. Después tenemos el artículo 4. Aplica el personal que se desempeña directamente en obra. Estamos hablando del régimen de construcción a los efectos de seguridad social, ¿sí? Luego tenemos que tener en cuenta el artículo 8, que dice, no se consideran empresas de la construcción aquellas cuyo giro es ajeno a la misma. No se consideran trabajadores de la construcción a quienes presten servicios en estas empresas. Debemos agregar el artículo 9 del decreto reglamentario, que dice, no se consideran empresas de la construcción aquellas cuyo giro principal es ajeno a la misma. Para la determinación del giro principal se tendrá en cuenta la mano de obra utilizada directamente en los trabajos de construcción, refacción, reforma o demolición, con relación al volumen de mano de obra total empleado por la empresa. El porcentaje deberá ser el 51% o más para que el giro principal de la misma se considere de la construcción. ¿Tá? Esto que les leí lo vamos a considerar ahora para un test que vamos a hacer para definir si una empresa debería aportar por industria y comercio o debe aportar por construcción. Entonces, para resolver si en una determinada situación debe aportarse por el régimen general de industria y comercio o construcción, proponemos el siguiente test. Y yo hoy les menciono un artículo que escribimos con el profesor Álvaro Rodríguez Ajue, en que hacemos referencia a este tema. Primero hay que determinar si la persona física o jurídica realiza tareas de construcción. Esto es como un checklist. ¿Tá? Yo, si el primero doy tic, paso el segundo. Si me freno el primero, ya no paso el segundo. ¿Tá? Entonces, lo primero es, ¿la persona física o jurídica realiza tareas de construcción? Si realiza tareas de construcción, paso al segundo. Verifico si la empresa se encuentra excluida del ámbito de aplicación del decreto ley 14.411. Si no está excluida, voy para el tercer ítem. Verificar si el personal está excluido del ámbito de aplicación de la normativa. Entonces vamos a ir analizando este test. ¿Ah? Bueno, primero,
Determinar si la persona física o jurídica realiza tareas de construcción. Y acá tenemos que recordar lo que leíamos minutos antes, el artículo 3, que dice: esta ley comprende aquellas actividades de la industria de la construcción que desarrolle cualquier persona física o jurídica y que estén destinadas a la construcción, refacción, reforma o demolición. Les remarco estas cuatro acciones, para sí o para terceros en carácter de constructor. ¿Ah? Entonces veamos, ¿qué? Construcción, primer punto, construcción. Es la acción y efecto de construir. Construir es definido como hacer de nuevo una planta, una obra de arquitectura o ingeniería, un monumento o en general cualquier obra pública. Refacción es la compostura o reparación de lo estropeado. Reforma es definido como aquello que se propone, proyecta o ejecuta como innovación o mejora en algo. Y demolición es la acción y efecto de demoler. Y demoler es deshacer, derribar y arruinar. Entonces, el primer ítem que nosotros planteamos acá, determinar si la persona física o jurídica realiza tareas de construcción, tenemos que analizar si realiza construcción, refacción, reforma o demolición, según las definiciones en su sentido natural y obvio que da el diccionario, que son los que ven ustedes en esta placa, ¿sí? Entonces, si esa persona o esa empresa va a realizar alguna de estas tareas, vamos a pasar al siguiente ítem. Igualmente, tenemos que tener en presente, cuando analizamos esto, una ayudita que nos da el artículo 3 del decreto 951 del 75. Este decreto es el decreto reglamentario del decreto ley 14.411. ¿Saben por qué es decreto ley y no es ley? ¿Tienen claro eso? Es decreto ley en realidad porque cuando se dictó mientras estaba en dictadura, no teníamos un parlamento. Fue dictado por el Consejo de Estado, por eso es un decreto ley, no es una ley, pero tiene la fuerza de una ley, ¿sí? Entonces, el decreto reglamentario de esta norma expone una lista de actividades que específicamente son propias de la construcción. Sigue la técnica que usaba el decreto anterior, del régimen anterior, que era muy similar a este, pero que este acotó un poquito más, ¿sí? Entonces dice, se consideran como actividades... Sí, Noelia, te escucho. Buenas tardes. En realidad tenía una duda por casos puntuales. Las personas, por ejemplo, que trabajan en barracas, ¿no? Que hacen tareas de construcción, o sea, haciendo ladrillo, bloques, lo que sea, ¿eso se considera construcción o no? Porque no entra en ninguna de las definiciones que tú decías antes, pero también estarían trabajando en la construcción. Bueno, las barracas en el régimen anterior estaban en el grupo de construcción, iban por aporte unificado de la construcción. Y una de las modificaciones que hizo el decreto ley 14.411 fue sacar a las barracas de su ámbito de aplicación, ¿sí? Esa es una de las diferencias. Ahora vamos, un poquito más adelante, vamos a ver otras especificidades que capaz que te aclaro un poquito más. Porque en realidad ahí hay que ver, la barraca puede construir. Entonces, si la barraca construye, ahí puede estar en construcción propiamente dicho. ¿Está? Pero sigo un poquito y después vemos lo que me acabas de decir. Gracias. Por nada. Entonces tenemos el artículo 3. El artículo 3 del decreto 951 expone una lista de actividades que específicamente son consideradas propias de la construcción. Y las agrupan en empresas constructoras y de demolición. Y ahí incluye de demolición, de excavación, desmontes, rellenos de pilotes, sondeos y perforaciones, de estructuras, de obras de arquitectura, ingenierías en general, encofrados, contratistas de hormigón armado, contratistas de albañilería, saneamiento y pavimento, canchas deportivas, piletas de natación, de obras funerarias y monumentales, sujetas a la reglamentación que efectúe el organismo recaudador, de plantas de tratamiento de aguas potables y servidas, de vías férreas, muelles, túneles, aeropuertos y hangares. ¿Esto es taxativo? No, no es taxativo. Son ejemplos que el decreto dice que entran dentro de construcción a los efectos de seguridad social, ¿sí? Después, por otro lado, menciona a las empresas instaladoras de obras sanitarias, de instalaciones eléctricas, de pinturas y empapelados, de calefacción. ¿Tá? Entonces, hasta acá el primer punto. Determinamos si la persona física o jurídica realiza tareas de construcción.
si realiza tareas de construcción, habiendo visto las 4 acciones, y esta ayuda que nos da el artículo 3º, ayuda interpretativa, ¿tá? Pasamos al segundo ítem, que es verificar si la empresa se encuentra excluida del ámbito de aplicación del decreto ley 14.411, ¿sí? Entonces, si la persona física o jurídica que realiza actividades de construcción es una empresa que tiene giro múltiple, tiene que verificarse si se encuentra excluida del ámbito de aplicación del decreto ley 14.411. ¿Qué quiere decir que tiene giro múltiple? Que tiene más de un giro. Por ejemplo, es una barraca de, una carpintería de aluminio, pero a su vez esas ventanas que confecciona, esas aberturas de aluminio que confecciona, va y las instala en obra. Entonces, esa empresa tiene 2 actividades. Tiene una actividad que es la de carpintería de aluminio, metalúrgica, y tiene otra actividad que es la de construcción. Entonces, a los efectos de seguridad social, ¿aporta por industria y comercio o aporta por construcción? Entonces acá nos tenemos que detener en este artículo 8 que mencionábamos hoy. No se considerarán empresas de la construcción aquellas cuyo giro principal es ajeno a la misma, ¿tá? Entonces, tenemos que ir al giro principal. Y tenemos otra norma que nos ayuda para determinar cuál es el giro principal, que es el artículo 9 del decreto 951 del 75. Para la determinación del giro principal, a que se refiere el artículo 8 de la ley, que les leía recién, se tendrá en cuenta la mano de obra utilizada directamente en los trabajos de construcción, refacción, reforma o demolición, según lo previsto en el artículo 3º del presente decreto, con la relación al volumen de mano de obra total empleada por la empresa. El porcentaje deberá ser el 51% más para que el giro principal de la misma se considere de construcción. Entonces, nosotros tenemos una empresa, les voy a poner un ejemplo que sucede todo el tiempo. Las mutualistas suelen tener en su plantilla de personal a sus trabajadores médicos, administrativos, y suelen tener mucho personal de mantenimiento. Que ese personal de mantenimiento, que pinta los consultorios, que arregla cosas de forma permanente, hace las mismas tareas que hace un oficial de Teima, por ejemplo, por mencionar una empresa, SACEM, Teima, una empresa constructora. Hace la misma tarea. Sin embargo, ¿qué es lo que difiere en una y otra? El giro principal de la empleadora. El giro principal de Teima es construcción. El giro principal de la mutualista no es construcción. El 51% de sus trabajadores, más del 51% de sus trabajadores son médicos, administrativos, etc. Una muy pequeña parte, menos del 51%, hace tareas de mantenimiento. Eso hace que la empresa, si bien realiza tareas de construcción, de acuerdo a lo que vimos en el primer ítem, no supera este segundo aspecto del test. ¿Por qué? Porque en realidad el porcentaje no supera la cantidad de trabajadores, o sea, no es empresa principal de construcción. Algo parecido pasa con las aberturas de aluminio, con estas empresas que les digo de carpintería de aluminio. Hacen las aberturas, pero bueno, son mayormente metalúrgica, grupo 8, no grupo 9. Entonces, de repente sí tienen trabajadores que hacen la instalación de las ventanas, pero el 51% más de sus trabajadores no son de construcción. Eso hace que la empresa quede por industria y comercio y no por construcción. Perdón si soy reiterativa, pero como sé que son temas que son complejos, a veces trato de reiterarlos para que si no quedan, me levanten la mano y me interrumpan, ¿sí? Bueno, es importante acá, les hago una mención para que lo sepan, cuando se hacen obras con personal propio. Es el caso que les decía de las mutualistas. Por ejemplo, no sé, la Española hace obras con su personal de mantenimiento, ¿sí? En ese caso, se tiene que comunicar esa situación al Banco de Previsión Social. Van a aportar a la Seguridad Social por el régimen de industria y comercio, pero la actividad de construcción va a estar controlada por el organismo recaudador, ¿sí? Y acá les menciono una sentencia que después se las voy a pasar al profesor, por si les interesa y la llega a querer colgar a Eva, que es una sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo que dice, en lo esencial, refiere a las obras, esto era así, fue una inspección y la empresa lo que dijo es, no, yo lo hice con personal propio, por lo cual tenía que aportar industria y comercio, no tenía que aportar a la construcción. Y el TCA dijo, en lo esencial existe una contradicción entre la tesis sostenida por la actora, obra realizada con personal propio y por ende exonerada de aportes a la construcción,
con lo que surge de las planillas de trabajo, contratación de personal en la época en que se estaba ejecutando la obra, y su dedicación exclusiva a la misma. Dicha contracción y la omisión de la actora en producir prueba que lograra refutar la tesis de la administración, sella su suerte en este proceso. ¿Tá? Es decir, una mutualista puede tener su personal propio y hacer sus consultorios o refaccionar el área del quirófano con su personal propio. Ahora, esa situación se tiene que comunicar al Banco de Previsión Social, que tiene ciertos aspectos técnicos, como que da un número genérico de obra para inscribir, aunque el aporte se haga por industria y comercio. ¿Sí? Entonces, recapitulando, la empresa hace tareas de construcción. Analizamos si el giro principal es de construcción, porque el 51%, más del 51% de sus trabajadores están afectadas a tareas de construcción. Así que fui haciendo tic-tic, paso al tercer aspecto del test, que es el personal excluido del ámbito de aplicación del decreto de ley 14.411. Y aquí vuelvo de vuelta a... ¿Me interrumpí? ¿Alguien quería hablar? Sí, Fiorella. yo, perdón, Sí, tengo dime, una consulta Fiorella. con el paso anterior, lo del personal de obra, y volviendo al mismo ejemplo de la española. Si es para refaccionar un consultorio, está todo bien que use el mismo personal, pero si quiere hacer un edificio, ahí sí tiene que contratar a una empresa, ¿no? Bueno, el tema es el siguiente. La española, si tuviera personal propio, hiciera un edificio con ese personal propio, podría aportar por industria y comercio. El tema es que no va a tener una cantidad importante de personal propio como para poder hacer el edificio con eso. Si se constata que para hacer el edificio contrató personal nuevo, en ese caso va por construcción, no va por industria y comercio. ¿Tá? Esto está pensado como para las pequeñas obras, para levantar una pared, para... ¿Tá? ¿Se entiende? Gracias. No, por favor. Bueno, entonces, estamos la empresa, En el su actividad Estado se ve principal... mucho con las obras, con pequeñas obras que aporten por industria y comercio, que siga aportando por el régimen digamos, de los propios trabajadores en la industria y comercio, porque son estas pequeñas obras, justo como lo estaba diciendo vos, Vivi. Uh-huh. Exacto. No, y además de todo, está bueno lo que dice el profesor. Hay un régimen especial que se creó, que yo no lo incluí en las diapositivas porque me parecía que no iba a dar el tiempo, pero aprovecho porque es importante lo que dice Bruna, porque incluso para la vida personal de ustedes, se creó, se notaba en realidad, se había constatado que existía mucha defraudación y no se registraban las obras. ¿tá? Entonces uno iba a hacer una pintura, y la pintura iba por construcción, pero en realidad la gente no iba y la registraba. Se creó un nuevo régimen que es para pequeñas obras que cumplen ciertas características, y esas obras van por industria y comercio. ¿tá? Eso es bueno tenerlo en cuenta para las pequeñas obras que uno puede hacer en su casa, que implica que no se modifiquen planos, tiene ciertos requisitos, pero está bueno porque es un proceso súper sencillo de inscripción de la obra y demás, y va todo por industria y comercio. Bueno, entonces estamos. Punto 1, dijimos que se hiciera alguna de esas actividades la empresa. Punto 2, dijimos que giro principal construcción, y veíamos que acá lo cumplían. Ahora, punto 3, tenemos que ir a ver si el personal está excluido del ámbito de aplicación del decreto 14.411 o no, del decreto ley 14.411 o no. Y vuelvo de vuelta, artículo 4. El régimen especial a que se refiere esta ley comprende exclusivamente al personal de la industria de la construcción que cumpla directamente en obras las actividades descritas en el artículo anterior. Y el artículo 4 del decreto reglamentario dice: no están incluidos en el régimen especial los propietarios de empresas de construcción, socios, directores, personal técnico y administrativo de las empresas y personal obrero que no cumpla actividades directamente en las obras. Entonces, acá les voy a poner un ejemplo. Yo cito nombres de empresas porque son las más conocidas, no porque yo sea abogada de alguna de esas empresas. Pongamos un ejemplo, Teima o SACEN. ¿Realizan tareas de construcción? Claramente sí. ¿Es su giro principal? Sí. Paso el ítem 2. Ahora, yo tengo que ver qué pasa con el personal de la oficina que no trabaja en la obra. Bueno, yo voy a tener acá, como veíamos hoy al principio de la clase, personal que va a ir por el régimen de seguridad social, de aporte unificado de la construcción, a los efectos de seguridad social, y personal de la misma empresa que va a ir por el régimen de industria y comercio. ¿Y por qué? Porque vean ustedes, el personal administrativo
el personal que no cumpla directamente en obras las actividades que mencionamos, ese personal aporta por industria y comercio. Es decir, yo voy a tener una misma empresa que va a estar catalogada a los efectos laborales como una empresa de construcción, que se le va a aplicar el laudo del grupo 9, su grupo 1, todos los beneficios que vieron con el profesor la clase pasada. Algunos podrá suceder que no se apliquen porque justo está excluido el personal administrativo, pero voy a tener esa misma empresa una dualidad de regímenes de aportación a la seguridad social. El personal que trabaja en obra va a aportar por el régimen de construcción, y el personal de administrativo que no trabaja en obra va a aportar por industria y comercio. ¿Sí? Bueno, los propietarios... Una pregunta que iba a Sí. hacer. El personal técnico, por ejemplo, el arquitecto, por más que vaya a la obra, ¿aporta por la 14.411 por la industria y comercio? Aporta por industria y comercio, pero lo más común es que se lo meta por construcción. Y les voy a contar por qué. A ver ustedes, muchachos que escucharon la primera parte de la clase y vimos las distintas placas y los distintos regímenes. ¿Por qué puede llegar a tener interés una empresa constructora en poner un técnico, un arquitecto por construcción en vez de por industria y comercio? Bueno, no lo vimos del todo en realidad. Se los adelanto. Para que el aporte lo haga el dueño de la propiedad. Exacto. ¿Cómo andás, Pablo? No te había visto. Exacto. Bien, Para que... Me alegro. No sé si valía que la contestáramos nosotros, Pablete, pero sí, igual la contesté bien. Exacto. ¿Qué pasa? Y lo vamos a ver un poquito más adelante en las próximas placas. Si yo pongo a un trabajador por industria y comercio, yo empresa constructora, yo no le voy a pagar la licencia de salida vacacional del aguinaldo, se lo va a pagar el propietario de la obra, ¿sí? Entonces, existe esa tentación de las empresas constructoras de meter, cuanto más personal puedan meter por industria y comercio, mucho mejor, ¿sí? ¿Se acuerdan, Entonces, chiquilines, que la clase anterior vimos un poco que el aporte unificado incluía también lo que era la licencia original de salario vacacional, y que este personal que trabajaba en obra, incluido en la decreto 14.411, en principio, y salvo las discusiones que vimos en torno a si no se pagaba, si se aportaba y todo eso, lo pagaba siempre el BPS. Exacto. Así que bueno, como a lo que tú decías, Bruno, no debería incluirse entonces en el aporte unificado de la construcción. Los propietarios, directores, socios de empresas de construcción, personal administrativo, técnico, el personal obrero que no cumpla actividades directamente en la obra, no está incluido entonces en el régimen de la construcción y va a aportar a la seguridad social dependiendo de la modalidad en la que realice la actividad. Los dependientes van a aportar al Banco de Previsión Social, los administrativos por industria y comercio, quienes ejercen la profesión fuera de la relación de dependencia, un arquitecto, por ejemplo, va a aportar a la caja de jubilaciones y pensiones de profesionales universitarios. Bueno, hay actividades que dieron lugar a pronunciamientos expresos del Banco de Previsión Social, y yo se las menciono. Este análisis lo hicimos en el 2019, puede ser que con posterioridad el TCA o el Banco de Previsión Social haya dictado una RD o el TCA haya dictado alguna sentencia que incluya otro tipo de actividades, pero al 2019 se habían expedido respecto a estas. El empapelado y la pintura. Yo no sé en qué hora estoy, Bruno. Estamos bien, ¿no? Nos queda una horita todavía, ¿no? Una hora nos queda, Vivi. Buenísimo. El empapelado y la pintura. Tenemos una sentencia del TCA, la 730 del 2011. Esto era, se las voy a contar porque también ustedes van viendo cómo en la vida diaria y en las actividades que se les puede ir dando en la vida, van a convivir con esto de un avalúo del BPS, una inspección del BPS o lo que fuera. Esto era un señor que iba a vender su apartamento, ¿está? Cuando ustedes van a vender una propiedad, tienen que pedirle al Banco de Previsión Social un certificado especial. ¿Por qué le tienen que pedir un certificado especial? Porque en realidad ese bien está grabado, ¿tá? Tiene un gravamen real, como si fuera una hipoteca a favor del Banco de Previsión Social,
por las contribuciones especiales de seguridad social de esa construcción. Entonces el señor fue a vender su apartamento, pide el certificado y va un inspector del BPS, un arquitecto, a ver si existen obras, a constatar si existen obras, y si existen obras y están declaradas, no pasa nada, le dan el certificado. Si existen obras y no están declaradas, tiene que pagar o no le dan el certificado y no puede vender, ¿sí? En este caso, el arquitecto se encuentra con que había un empapelado y que estaba pintada la casa. Entonces dice, bueno, acá hay X, ellos trabajan con tablas, ¿sí? Yo no tengo muy claro cómo son las tablas, pero miran y dicen, bueno, a ver, un empapelado de tantos metros cuadrados, eran tantos jornales de medio oficial, tal, tal. Entonces hace un avalúo. Este señor dice, no, el empapelado y la pintura no van por construcción. ¿Qué fue lo que le contestó el Banco de Previsión Social? Bueno, el Banco de Previsión Social hizo referencia, ¿se acuerdan que hace un ratito vimos ejemplos, las ayuditas que nos daba el decreto reglamentario, el 951 del 75? Bueno, ese decreto, el 951 del 75, en el artículo 3, vamos de vuelta para atrás, así ustedes lo ven. Acá, ¿vieron acá? Nos dice... bueno, no lo encuentro ahora, pero está por acá, nos pone exacta, nos incluye la pintura. ¿Dónde? Abajo en el 2. Al pie. Bien, gracias. Pinturas y empapelados. Entonces le dice, bueno, señor, está claro en el decreto reglamentario. ¿Ah? Cuestión, no le dieron el certificado, se comió el avalúo, litigó 3 años en el Tribunal de Contencioso Administrativo y tuvo que terminar pagando. Bueno, este es uno de los casos. Después, en la instalación de los aires acondicionados. Lo que dijo en esta sentencia el TCA es que si bien no existe previsión expresa acerca del modo de tributación de los trabajos de aire acondicionado, sí existe de los de calefacción, siendo una actividad comprendida en aquellos de la industria de la construcción, según el artículo 3 del decreto reglamentario, del 951. Entonces se entendió que la instalación de aires acondicionados también va por el aporte unificado de la construcción. ¿Qué les iba a decir con esto? No, esto, lo que les decía hoy cuando hablábamos del 951 y de este artículo tercero, no es taxativo, es enunciativo, son ejemplos, y esto es un ejemplo, ¿sí? Instalación de aires acondicionados, no está incluido, pero bueno, estaba la instalación de calefacción estaba, y bueno, y es similar, y marchó para adentro también. El tema de las cubiertas de quincha, ubican lo que es la cubierta de quincha, los quinchados, ¿sí? Existe una RD, una resolución del directorio del Banco de Previsión Social del 92, del año 92. Lo que dice el Banco de Previsión Social es que la actividad de juntar la quincha, eso claramente no va por construcción, pero el techo, el quinchado, el poner el techo de quincha, eso sí va por construcción. Después tenemos una RD para la perforación de suelos para alumbramientos de agua. En este caso, el Banco de Previsión Social dijo que estaba incluida en el régimen de la construcción. Montaje de galpón metálico prefabricado. Esto es algo que yo se los voy a contar, pero no quiero que lo tomen como palabra santa, porque es una sentencia bastante dudosa. En esta sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 2016, el tribunal entendió que en este caso no correspondía aportar por industria de la construcción. Pero no fue porque dijera que el montaje de galpón, ahí me quedó galón, es galpón metálico prefabricado, no fuera construcción, sino porque en esta sentencia estamos en presencia de una empresa multigiro. Era una empresa que era de metalúrgica y a su vez hacía el montaje de galpón metálico. Entonces lo que entendió el Tribunal de lo Contencioso es confusa la sentencia en realidad. Dice, no corresponde aportar por industria de la construcción. No queda claro si no corresponde aportar por industria de la construcción, porque el montaje de galpón metálico no es tarea de construcción, o si en realidad es porque la empresa es multigiro y más del 51% de los trabajadores de esa empresa eran trabajadores de metalúrgica y no de construcción. ¿Está? ¿Queda claro eso o fui muy confusa? ¿Sí? Tengo una duda. Sí, dime. No te veo, no sé quién está hablando. Stephanie, para que prendo la cámara. Dale.
Ahí. Ahí, Stephanie Mondó. Que no se ve Sí, muy te bien. veo. Stephanie, contame. No, con respecto a lo anterior, capaz me estoy entreverando, pero, o sea, que si yo instalo un aire en mi casa, lo tengo que, no sé, notificar al BPS, algo así. Bueno, si tú fueras a instalar un aire en tu casa, ¿tá? Y lo fueras a hacer con un trabajador que tú contratás a esos efectos, esa tarea el Banco de Previsión Social entiende que es de construcción. Por lo cual, tú deberías de ese señor darlo de alta y aportar por construcción. Tenés una nueva modalidad, que son estas pequeñas obras, que era la que hablaba, la que se refería el profesor más temprano, que es un nuevo régimen que se creó que va por industria y comercio. Lo cierto es que si vos contratás a una empresa instaladora de aires acondicionados, si a vos te da una factura, no te importa qué tipo de aportación hizo la empresa. Esa empresa, si es una empresa que solamente realiza instalación de aires acondicionados, debería de aportar por construcción, según lo que entendió el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en esta sentencia. Y ahí se encarga la empresa, ahí yo no tendría que hacer nada. Vos ahí no tenés que hacer nada, vos te va a dar una factura, si querés vender esa casa, tu casa, vas a pedir un certificado especial, van a ir, van a ver que tenés instalados el aire acondicionado, te podrían llegar, nunca vi que pidan por aires acondicionados, pero te podrían llegar a pedir, bueno, esta instalación, quién fue que la hizo. El caso que yo me referí hoy, aclaro, estaba hablando de una empresa que se dedicaba a la instalación de aires acondicionados, no era una instalación en un apartamento o un aire, pero se traduce igual, lo podemos traspolar a esto. Si tú en tu casa fueras a poner un aire acondicionado, ese aire lo puedes poner con personal propio, en cuyo caso, si tú lo contrataste, tenés que aportar, y ahí hay que ver si es construcción o no es construcción. Si fueras por pequeñas obras, sería por industria y comercio. O lo que podés hacer es contratar a una empresa, esa empresa que vos contrates te va a dar una factura y listo, ya está el asunto. ¿Ah? Y si la persona, si yo no contraté, fue, no sé, mi padre que ¿cómo compruebo yo que Bueno, está bueno lo que vos decís. Yo no iba a hacer referencia en la clase, pero me encanta que tengan curiosidad y voy a hacer referencia. Tú podés perfectamente construir tu casa, ¿tá? O podés ayudar a una amiga gratuitamente a construir su casa. Eso se llama autoconstrucción o mano de obra benévola, ¿sí? Autoconstrucción es cuando tú construís para ti, y mano de obra benévola es cuando tú gratuitamente ayudas a tu amiga o a tu hermana a construir su casa, ¿está? En ese caso no te están pagando, no hay contribuciones, no hay materia grabada a los efectos de contribuciones especiales de seguridad social. Ahora, lo que sí hay en estos casos no es que a mí me cayó el BPS, pedí el certificado, me quedé el BPS y digo, ay, la pinté yo la casa, la empapelé yo. No, porque en realidad existe una RD, una resolución de directorio del Banco de Previsión Social, y hay una sentencia del TCA que recoge esta RD, que lo que dice es que en los casos de autoconstrucción o mano de obra benévola, tengo que pedir autorización antes de empezar a trabajar. Yo no puedo, después que vienen, decir, no, esto fue autoconstrucción, no, marché, ahí me van a hacer el avalúo. Yo tengo que pedir autorización antes. Si yo voy a ayudar a mi amiga a construir la casa, a mí lo que van a ver es, bueno, a ver, si yo tengo otros ingresos que me puedo mantener, eso hace pensar que yo puedo trabajar gratuitamente. Cuando son los casos de autoconstrucción, evalúan si, por ejemplo, soy ingeniera eléctrica, en ese caso hay una parte que yo me la van a dar el ok para que lo haga yo, hay otras cosas que no las voy a poder hacer, porque si no soy ingeniera eléctrica voy a necesitar a alguien que me haga la eléctrica o que me haga la sanitaria de mi casa. Entonces, lo importante, es un tema un poquito complejo, pero lo importante es que sepan que en los casos de autoconstrucción o mano de obra benévola, yo tengo que irme antes de hacerlo. Necesito la autorización del Banco de Previsión Social antes de hacerlo. Después no me sirve de defensa decir que lo hice yo, porque eso no me salva de que a mí me hagan una avalúo. ¿Sí? ¿Quedó claro? Noelia eras, ¿no? Perdón que ahora no te veo. Stephanie. ¿Quedó claro? Sí, perfecto, gracias. Por favor. Me encanta que pregunten, así que interrúmpanme todo lo que quieran. Bueno, y después, para salir... Una consulta. No te veo, no sé quién habla. Pará, me gusta verlos, Noelia. Sí. Noelia, eso que hace el BPS, ¿lo hacen en contraste con los planos entonces? ¿O cómo ellos saben si es una obra nueva o no? Pero mirá, los que están haciendo los arquitectos técnicos que van y hacen las inspecciones,
yo esto, a ver, no sé si hay una técnica diferente, pero lo que he visto en la práctica es que se fijan ¿cómo se llama? Los azulejos que están en el baño. Bueno, a ver, son azulejos chiquitos, son azulejos, si yo en realidad vienen y ven los azulejos que son los cuadraditos chiquitos, más o menos saben de qué año puede ser la construcción, porque hoy en día no se importan ese tipo de azulejos. Miran ese tipo de cosas. Ellos pueden verlos y darse cuenta, obviamente con el tema de los planos, si modificaste planos se pueden dar cuenta, y hoy en día tienen unas formas mucho más sencillas de darse cuenta, que es, hay satélites, yo soy media bestia para la explicación de esto porque la tecnología me supera, Pablo, Bruno, capaz que me pueden ayudar, pero yo les voy a explicar, en una defensa que estaba haciendo con un cliente, ¿tá? Que estábamos discutiendo de cuándo era la obra, entonces yo lo que le expliqué, lo que le decía al Banco de Previsión Social, ahí aprendí que existían estas cosas, realmente no sabía, yo le decía al Banco de Previsión Social que la obra era de X años. ¿Saben lo que hicieron? Me aportaron una foto sacada, no sé si de un satélite, de dónde, que tiene manera de sacar, y estaba el hombre, el señor, que estaba haciendo la fachada, con el día y la hora en que estaba haciendo la fachada. Entonces, tienen formas de controlar que realmente a mí me exceden un poco, porque no sabía que existían, les digo sinceramente. Sí, yo tuve un caso que se fijaban también en Google Maps, que vieron que a veces vieron que saquen fotos del lugar también. Entonces, por ejemplo, sacaban una foto donde no estaba, o sea, en ese momento, por ejemplo, por ejemplo, para la demolición, estaba algo construido, y en otro momento, digamos, al otro mes no estaba más. Y dije, bueno, acá, entre tal plazo y tal plazo, demolieron, y no lo declararon. La No, cosa y a que nosotros como abogados, no se te ocurre que va a pasar eso. Bueno, existen estos métodos. para Exacto, como dice Bruno. para catastro contrataron el satélite no sé de cuál, que te va sacando fotos seriadas cada, cada vez que quieren modificar los precios de catastro, y ahí tienen un antes y un después de cada, ¿cómo se llama? Cada periodo. Y ahí fue lo que te pasó. Exacto. Así que bueno, no sé si respondimos tu consulta, no me acuerdo quién era, No, Noelia. sí, gracias. Por favor. Bueno, esto se los voy a mencionar por arriba porque es un poco veníamos viendo los distintos planos. Vimos el plano laboral, que vieron con el profesor Lourdes. A ver, decime. Perdón, profe, perdón, no quería No, que por siguiera favor. avanzando porque me quedó una duda con respecto a los incluidos y no incluidos dentro del decreto ley. Si yo agarro un convenio en la construcción, la primera hoja es no incluidos. En ese caso, por ejemplo, que hablamos que son los que no están directamente en obra, un no incluido categoría 2, que es un sereno, pero ahí estaría en obra. ¿Y por qué tengo un laudo que es de industria y comercio? Porque es no incluido. No sé si me explico la pregunta. O sea, ¿cómo determino, por ejemplo, que un sereno es no incluido o incluido? Si es sereno, por ejemplo. Porque yo en el convenio tengo los dos valores, digamos. Bueno, ahí lo que tenés en realidad es si la empresa es de construcción o la empresa si hace tareas de construcción o la empresa no hace tareas de construcción. Bien. ¿Entendés? Me fijo por el giro principal entonces. Por ejemplo, exacto. Sí. No me había quedado bien clara esa parte. Es por el giro principal. Igual, entonces. ¿sabes qué, Lourdes? Haceme acordar de esta pregunta y ahora un poquito más adelante, cuando finalicemos con todo, lo volvemos con eso. ¿Está? Perfecto. ¿Vale? Gracias. Por nada. Entonces vimos concepto laboral, que es el que vieron con el profesor, es cuando se aplica el laudo. Después tenemos el de seguridad social, que es el test, y ahora vamos a seguir viendo, y el tercer bloque es el de seguridad e higiene, ¿sí? Y yo acá no me voy a detener en seguridad e higiene, pero les voy a hacer una mención. Decreto 125 del 2014 dice: cualquier proceso, dice que se entiende a los efectos de a qué se aplica el decreto, y miren lo que dice al final. Cualquier proceso, operación o transporte en las obras de construcción, desde la iniciación de los trabajos hasta su finalización. Y este es el ejemplo que yo les ponía hoy. Tengo una empresa transportista, que es grupo 9 claramente, pero en realidad entra a la obra UPM a dejar material. Bueno, yo acá tengo transporte en las obras de construcción. ¿Lo que, perdón, Bruno? No.
Dijiste grupo 9. Ah, perdón, sí. Grupo 13 entra a UPM, a la obra. Bueno, no va a ser ni laboral a los efectos de construcción, va a ser grupo 13, no va a aportar al régimen de la construcción tampoco, va por industria y comercio, pero a los efectos de seguridad e higiene, esta empresa tiene que cumplir con el decreto 125 del 2014, ¿está? Decreto que además es muy vasto, tiene muchísimas obligaciones, ¿sí? Ay, no te puedo bajar, me desconcentro un poco con la mano de Lourdes. ¿Vos la estás levantando de vuelta o quedó de hoy? No, está. Bárbaro. Bueno. Entonces vamos, visto esto, vamos a analizar los aspectos de seguridad y social. Mucho de esto es repetición de lo que vimos. Particularidades, dijimos sujeto pasivo obligado al pago de la CES. Traslado de la fuente de aportación del empresario al propietario de la obra. Yo voy a construir entonces mi casa, lo hago con la empresa Teima, se traslada la fuente de aportación del empresario, que es el empleador de esos trabajadores, a mí, que soy la propietaria de la obra. Características del aporte unificado. Incluye aporte jubilatorio, esto lo vamos a ver ahora, y exoneraciones de CES. Fuentes en decretos, vamos a ver acá si se respeta el principio de legalidad o no. Esto es lo que vamos a desarrollar en este segundo bloque. Miren acá tenemos una apertura del aporte unificado de la construcción. Esto me quedó mal, no es el decreto del 2018, porque el año pasado está bien el porcentaje, pero está mal el número de decreto. Y ahora les voy a explicar por qué. Tenemos el aporte unificado que incluye contribuciones especiales de seguridad social patronales, el Monte Pío, 9%. Contribuciones especiales personales, 17,9%. Cualquier mortal que no sea la construcción paga su Montepío. En el caso de la construcción, lo paga el patrón, no, el propietario de la obra a través del aporte unificado. ¿Tá? Ustedes en sus recibos de sueldo, los que trabajan, ven Montepío 15%. ¿Tá? En este caso, lo paga el propietario de la obra, no lo paga el trabajador. ¿Tá? Es un poquito más que lo que paga cualquiera de ustedes, porque acá también están incluidos en estos porcentajes los costos de administración del Banco de Previsión Social. Incluye el aporte unificado de la construcción, cargas salariales, licencias, salario vacacional y aguinaldo. Acá tenemos un 29,9%. ¿Esto qué implica? Que cuando el trabajador de la construcción, el trabajador de Teima, para seguir con el ejemplo, va a gozar de su licencia, o llega junio o llega diciembre y tiene que cobrar el aguinaldo, no se lo va a pagar como en el régimen general su empleador, sino que se lo va a pagar el Banco de Previsión Social. ¿Y quién financió ese pago al Banco de Previsión Social? ¿El empleador? No, el propietario de la obra, ¿sí? ¿Se entiende? De la obra o de las obras donde estuvo. Porque ese mismo oficial pudo haber trabajado para mi casa, para la casa de Bruno, para la casa de Pablo, para la casa de Lourdes. Bueno, cuando va a gozar de su licencia, en enero del año siguiente, se lo va a pagar BPS. ¿Con qué se financia? Con este 29,9% que pagué yo, que pagó Bruno, que pagó Lourdes, que pagó Pablo, ¿sí? Después tenemos el Seguro Nacional de Salud, FONASA, es el 9%. ¿tá? Esto incluye el aporte patronal del 5%, más el FONASA base del 3%. Tenemos un poquito más porque acá tenemos también los costos de administración. Algo muy importante, la póliza de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Las empresas constructoras, cuando contratan un trabajador para laborar en obra, cuando dan de alta a ese trabajador en el Banco de Previsión Social, ya queda cubierto en la póliza de accidentes de trabajo, no lo tienen que pagar aparte. ¿Tá? ¿Se entiende esto? Yo en mi estudio, si contrato a un procurador, yo tengo que pagarle, lo tengo que incluir en la póliza del Banco de Seguros y le tengo que pagar al Banco de Previsión Social, al Banco de Seguros del Estado, la póliza. Acá no, la póliza está incluido en este aporte unificado de la construcción. Ustedes esto lo deben de haber visto, es un régimen general en este caso que las empleadas domésticas, por ejemplo. El Banco de Seguros del Estado está incluido en este aporte, ¿sí? No hay que pagarlo aparte. Esto es solamente del personal en obra. El administrativo que contrato, si yo no lo incluyo en la póliza y se accidenta, tengo un problema, no va a tener cobertura, ¿sí? Este
porcentaje, por eso yo les decía que esto, el último decreto que había establecido el aporte era del 2018. Al principio de la clase yo les mencionaba que cuando se decretó la emergencia sanitaria por el decreto 93 del 2020, se llamó a todos a quedarnos en casa. La construcción, que es el sector que mueve más personal por todas las actividades conexas que tiene, lo que hicieron fue reunirse y en forma bipartita llegaron a un acuerdo. ¿Qué fue lo que acordaron? Una licencia extraordinaria, ¿sí? Y después se empalmó con la licencia que gozan ellos su segundo periodo de licencia. Y se acordó el pago de una partida extraordinaria. Esa partida extraordinaria, que yo ahora no recuerdo, creo que eran 15, 16 mil pesos la partida para cada trabajador, la pagó el Banco de Previsión Social y se financió con un día de licencia que donaron los trabajadores y con el aporte unificado de la construcción, este 0,96% más que se paga hasta que se cubra un monto que se estableció, y el Banco de Previsión Social también financió pago, ¿está? Por eso en realidad esto no es el decreto, sino que es del 2020, el decreto que estableció el último ajuste, solo que es temporal. Después a esto se le incluye el 4% que va destinado a las cajas de jubilaciones y pensiones de profesionales universitarios, que hablamos hoy, para las obras de arquitectura, y el 2% para las obras de ingeniería. Esto totaliza el 76,76%. ¿Se entiende este cuadro? ¿O tienen alguna pregunta? Lo importante de esto, que es lo que me interesa que les quede, es un trabajador de la industria de la construcción que trabaja en obra percibe su licencia, salario vacacional y aguinaldo del Banco de Previsión Social. No lo percibe de su empleador, ¿tá? Y esto, ¿quién paga esta licencia, salario vacacional y aguinaldo? Lo financia el propietario de las obras donde haya estado trabajando ese señor. No lo financia su empleador, un trabajador de un supermercado. ¿De quién cobra la licencia, el salario vacacional y el aguinaldo? Del supermercado. ¿Quién saca la plata del bolsillo para pagarlo? El supermercado. En este caso, no. En este caso, la empresa constructora no paga la licencia, el salario vacacional y el aguinaldo. Lo paga el BPS, que lo financia con los aportes que hizo el propietario de la obra. ¿Se entiende? Sí. No sé, la única que veo es a Lourdes y no te veo convencida. No sé si te queda claro esto. Está. Bueno. Hay otros aportes patronales, ¿tá? Tenemos el complemento de cuota mutual y el fondo de reconversión laboral. El complemento de cuota mutual se calcula del siguiente modo. El número de beneficiarios, es decir, el número de trabajadores que están en obra, se multiplica por el valor de la cuota mutual de la construcción, que es diferente que el valor de la cuota mutual común de industria y comercio. El valor vigente, yo me fijé hace un ratito, es de 1.572, ¿está? Entonces, yo voy a tener el número de beneficiarios, 10, por ejemplo, por 1.572, voy a tener 15.720, ¿está? Ese monto yo le tengo que restar el 9%. ¿Por qué el 9%? Porque es esto, lo que se recaudó por esto, por el Seguro Nacional de Salud. Yo voy a agarrar y voy a descontarle esto que ya le pagué al BPS. Si esto me da más que el valor de la cuota mutual, no pago nada. Si me genera una diferencia, tengo que pagar el complemento de la cuota mutual. ¿Se entiende? ¿Sí? Está. Después tengo aportes personales para los trabajadores dependientes, que esto lo vimos, pero lo repaso nuevamente. Adicional al Seguro Nacional de Salud, el 3%, o el 1,5%, o el 2%, si tiene cónyuge o concubino, que no tiene FONASA por sí mismo, y el Fondo de Reconversión Laboral, ¿sí? Que es del 0,1%. Y después tenemos aparte, que en realidad estrictamente no son contribuciones especiales de seguridad social, los fondos sociales de la construcción, que los vamos a ver más al final de la clase. Me voy a fijar qué hora es para no pasar. Nos quedan media horita. 19:24. Notable. Yo me perdí un poco. A ver, contame, ¿quién está hablando? ¿Así? Patricia. En la placa anterior. Sí.
Bueno, la anterior. Esa. ¿Quiere decir todo eso lo paga el dueño de la obra? Sí. Es decir, porque, para ejemplificar, tengo un trabajador que trabaja para Teima y Teima va a hacer una obra en la casa de Pedro. Es decir, que Teima le paga un salario al trabajador y Pedro, el dueño de la obra, es el que va a pagar de ese salario el 76% a BPS. Exacto. Ok, o sea que el Teima como empleador no hace aportes, Sí, hace aparte del aportes salario. muy chiquitos, hace esto. ¿Qué es esto otro que ¿Ah? estabas explicando en la otra placa? Sí, exacto. Complemento de cuota mutual, los fondos sociales, pero esto que es lo gordo, ¿pero por qué es lo gordo? Ahí ven mi cursor, sí. 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 Porque Yo no claro, sé la la licencia del respuesta. salario Aviso vacacional que lo le va a hace la pagar. respuesta, pero igual quiero que la diga. No, te iba a preguntar. Y esos trabajadores que el dueño de obra hace los aportes, ¿no? El aporte unificado que explicaste muy bien. El salario se lo va a pagar Teima, digamos, el salario que tiene que cobrar todos los meses. Ujú. Sí. Ay, se me perdió la pregunta ahora. No, te iba a decir, la dependencia, ¿de quién es? La dependencia laboral de esos trabajadores. De Teima. La dependencia es de Teima. Ah, eso es lo que te quería preguntar. Lo que no quiero que se confunda es que la dependencia pase... ¿Vos vas a explicar en alguna parte la diferencia entre administración directa y obra, o esa no llegás a esa parte? Bueno, mira, ¿sabés que lo borré pensando que no me iba a dar el tiempo? Pero hoy temprano un compañero hizo una pregunta que me consultó cómo hacía para venir la factura a nombre mío si yo era la propietaria de la obra. Entonces, si vos no lo trataste la clase pasada, No, yo no lo traté. lo menciono. ¿No Sí, lo trataste? mencionarlo, no, porque así les va a redondear todo el tema. Está, fantástico. Entonces, Dale. ¿saben lo que hacemos? Antes de Acá, entrar en esto, vamos a entrar en la clasificación de las obras. ¿Está? Melina, Sí, sí, Pablo. no, que cuando uno contrata a Teima, por ejemplo, para que le haga algo, no sé, la casa, Teima te va a decir, bueno, mira, tu proyecto de casa tiene un costo de tanto de materiales, tanto de esto, y van a trabajar 10 empleados con un costo de 1.000.000 de pesos. Y vos, el dueño de la propiedad, vas a hacer ese 1.000.000 de pesos, el 76% lo vas a pagar a BPS en la totalidad, digamos, y le tenés que dar ese recibo, te quedás ese recibo y también se lo tenés que dar a Teyman como para que hiciste los aportes. Así es el procedimiento más o menos que lleva el tema. Sí, exacto. Pero yo ahora no me quiero, si estamos en tiempo, les busco una placa, se los voy a explicar y si no y después le voy a dar al profesor para que suba unas plaquitas que me parece que están claras y yo las borré porque pensé que no me daba el tiempo. Las obras de construcción, bueno, podemos clasificar. Sí, Florencia, ¿es sobre esto o querés que avance? Sí, o sea, es Decime. arrendamiento de mano de obra, no es subordinación y no es una relación tercerizada. Por ende, no sé cómo hace también el Banco de Previsión Social para controlar, supongo, fiscaliza que se den efectivamente esos aportes. Bueno, está bueno lo que decís, hacía claro. Si me esperan 2 minutos voy a buscar, bueno, no me da el tiempo, no quiero atrasarlos. Les explico así, después de última lo buscamos y se lo doy al profesor para que lo suba, que son unas placas de un curso que dio el Banco de Previsión Social, que para mí está muy claro el proceso cómo va ocurriendo. Nosotros, bueno, las obras se pueden clasificar en distintos tipos. Nosotros nos vamos a basar en la clasificación a estos efectos, que es obras por administración directa y obras por contrato. ¿Tá? Obras por administración directa. Yo decido hacer mi casa. Entonces, yo abro la obra en el Banco de Previsión Social. Antes de abrir la obra en el Banco de Previsión Social, tengo que abrir la obra en el Ministerio de Trabajo, en un registro que se llama de trazabilidad. Yo le voy a comunicar al Banco de Previsión Social, al Ministerio de Trabajo, que voy a hacer esa obra, esos son los efectos de la seguridad e higiene.
Después voy a conseguir, cuando tenga eso inscrito en el Ministerio de Trabajo, la inscripción definitiva en el Banco de Previsión Social, inscribo la obra por administración directa, saco la planilla unificada de trabajo, inscribo a todos los trabajadores en mi planilla de trabajo, los contraté yo directamente, les di de alta, les liquidé la licencia no porque va por aporte unificado a la construcción, les liquidé el salario, liquidé los fondos, hice todo. La obra es por administración directa, soy yo la propietaria, la administra Viviana López, todos los aportes van a salir a nombre de Viviana López, salvo los personales, ¿sí? Y el recibo de sueldo dice Viviana López, como Exacto. empleadora. Exacto. Gracias por la acotación, porque está bueno para que les quede bien. Lo que dice el profesor es así. El recibo del sueldo va a decir Viviana López, recibo todos los aportes patronales del propietario, todos a nombre de Viviana López, y yo voy a ser la única. Acá no hay una empresa constructora en el medio, ¿tá? Yo podré contratar a un arquitecto para que haga digamos, el diseño o la dirección de obra, pero los trabajadores son míos, ¿tá? Eso por un lado. Esa es una obra por administración directa del propietario. Después hay otro tipo de obra, que son las que se llaman, que son las que estuvimos dando el ejemplo toda la clase, que son las que se llaman obras por contrato. Es decir, yo voy a hacer mi casa, pero yo no tengo expertise, no tengo ganas de dar de alta a los trabajadores, no tengo ganas de salir a contratar una cuadrilla de trabajadores, no entiendo nada. Entonces digo, ¿saben qué? Contrato a Teima, haceme mi casa, ¿tá? Contrato a la empresa. Eso es una obra por contrato. Esa obra por contrato, ¿tá? Se va a hacer con los trabajadores de Teima, que van a estar en la planilla de trabajo de Teima. El recibo de esos trabajadores va a decir Teima, ¿sí? ¿Qué es lo que va a suceder? Yo, para poder hacer una obra en mi padrón, tengo que inscribir la obra en el Banco de Previsión Social. Voy a comunicarle al Banco de Previsión Social que en este caso la obra es por contrato y que la contratista va a ser Teima, SACEM, la que sea empresa constructora. Pero los trabajadores van a ser de esa empresa constructora, el recibo de los trabajadores va a salir no como Viviana López, sino como que su empleadora es Teima, ¿tá? Esa es la diferencia entre una obra por contrato y una obra por administración. Por administración la hago con mis trabajadores, por contrato se hace con los trabajadores de la contratista, ¿sí? Si hay una tercerización en este caso, que creo que preguntaba Patricia, no me acuerdo quién preguntaba, sí, hay una tercerización. Ahora les voy a hacer un comentario aparte. ¿Por qué hay una tercerización? Porque yo estoy... a ver, una tercerización, estoy hablando, hagamos mejor el ejemplo, pongámosle que es mi estudio contable, que terceriza, ¿tá? Lo estoy tercerizando. Veremos luego si aplica la ley de tercerizaciones o no, pero estoy tercerizando, estoy sacándome de arriba una tarea que podría hacer yo misma, ¿tá? La voy a hacer por contrato con los trabajadores de esa empresa constructora. Entonces, ahí es donde yo voy a tener aportes que van a ser a cargo del propietario, que es el aporte unificado de la construcción. Las autogestionadas que vamos a ver ahora, que van a ser los fondos, van a salir a nombre del empleador directo, y los recibos van a ser con el nombre del empleador directo. Entonces, todos los meses, ustedes saben que para que se generen las contribuciones especiales de seguridad social y pagarle al BPS, el empleador todos los meses tiene que comunicarle al BPS cuánto ganó la persona, cuántos jornales hizo, si hizo horas extras, si trabajó descansos, en definitiva, cuál es el monto grabado tiene que comunicar el empleador. Entonces, cuando la obra es por administración directa, yo hago mi casa, yo voy a emitir lo que se llama la nómina, que es como le comunico al BPS quiénes son, cuánto ganó cada uno. Voy a poner, Juan ganó 25.000, Pedro 90, se lo comunico yo. Ahora, cuando la obra es por contrato, eso es diferente, porque yo no soy la empleadora de esos trabajadores que me están construyendo a mí. Pero fíjense ustedes lo que pasa. Yo no soy la empleadora de esos trabajadores, pero yo soy la responsable por los aportes de esos trabajadores, porque mi bien donde se está construyendo es garantía del Banco de Previsión Social. Es decir, si no se pagan, tiene un gravamen real sobre mi padrón. Es como que si estuviera hipotecado por el Banco de Previsión Social hasta que me dé el certificado y me libere de final de obra y me libere ese bien, ¿sí? Entonces, acá pasa algo diferente a lo que pasa por las obras por administración.
sigamos con el ejemplo, y yo, disculpe si hay alguien de Teima, digo, no sé, yo, porque es la empresa de las empresas constructoras más conocidas, pero bueno, póngale Teima. Teima me hace mi casa. Entonces, a fin de mes, va a agarrar y va a decir, bueno, a ver, Viviana, voy a comunicar al BPS quiénes son, qué trabajó cada uno y cuál fue el monto grabado. Pero como yo soy la última responsable, yo tengo que saber y estar al tanto de lo que comunica Teima, porque en definitiva la que va a pagar el aporte más caro soy yo. Y si no pago, voy a ser la responsable. Entonces acá surge una figura que se llaman las etiquetas. ¿Tá? ¿Qué son las etiquetas? Teima, en este caso, me va a mandar a mí la nómina y me va a decir, Juan ganó 35, Pedro 40, hicieron tantos jornales, me va a mandar lo que va a comunicar al BPS. Y yo tengo que aprobar eso con un código que figura en unas etiquetas que se le llaman las etiquetas. Yo con eso valido esa información y de ese modo Teima puede comunicar al Banco de Previsión Social que Juan, Pedro y no sé quién trabajó para la obra tal, que es la mía, hicieron tantos jornales, tal monto grabado y se emiten las facturas correspondientes. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, ¿O y no? esa factura, ¿a nombre de quién va a estar? Bueno, ahí vamos a tener la factura del aporte unificado de la construcción, va a estar a nombre mío, que yo soy la propietaria. La factura por la cuota mutual, el complemento de cuota mutual, que generalmente no hay complemento de cuota mutual por los montos, generalmente se supera ampliamente estos montos, pero el complemento de cuota mutual, más los aportes personales de los trabajadores dependientes que se retuvo, y los fondos que van aparte, que son unas facturas autogestionadas, que ahora más adelante les comento, esas facturas que por lo menos en realidad van a salir a nombre de Teima, en este caso, de nuestro ejemplo. ¿Tá? Lo que a mí me interesa que les quede claro, porque Viviana explicó espectacular, una cosa dificilísima, es que el aporte unificado siempre lo paga el propietario de la obra, digamos, con esas pequeñas diferencias que manejaba Vivi entre si la obra es por administración directa o la obra por contratación, pero el grueso del aporte unificado siempre el propietario. En el ejemplo de Viviana, siempre iba a ser Viviana, sea por administración directa o por contratación. Ahí va. ¿Lourdes? O sea que las etiquetas en Yo realidad... veo muchas veces en estas clases, perdón Lourdes, muchas veces veo repetido el error que piensan que el aporte unificado solo se paga por cuánto es por administración directa. No sé por qué le enganchan esa situación. Lo he visto el error repetido. Y Vivi ahí lo explicó muy bien, un tema que es difícil. ¿Vecinos, Lourdes? No, con el tema de las etiquetas, entonces las etiquetas es la garantía que tiene el titular, es la aprobación para que la contratista pase lo que yo considero, porque en definitiva la titular es la última responsable. Es el ok. Es el ok. Sí. O sea, en realidad el titular tiene la potestad de decir, bueno, pasame la nómina, me estás pasando 10 jornales, pero en realidad para mí trabajaron 8, te lo apruebo o no con ese código, con esa etiqueta. Exacto, sí, exacto. Ok. No, una cosa, porque lo que decía lo que decía Bruno recién, y volverlo a grabar un poco a fuego. No se olviden cuando empezamos la clase hoy, la gran diferencia que existe en el régimen de industria y comercio y el régimen de la construcción es quién es el sujeto pasivo, quién es el obligado al pago. Y en este régimen hay un cambio, una transferencia de la fuente de la obligación, digamos. En cualquier vínculo normal, el que tiene que pagar los aportes es el empleador. Y acá se está trasladando el propietario. ¿Entienden? ¿Entienden esto? Bueno, Patricia, dime. Sí, entiendo lo que cuando una obra es por contrato y en este caso que venimos siguiendo de Teima, que Teima le pasa al propietario los jornales y lo que ganó cada trabajador. Cuando el propietario contrata, Teima le dice, es un total de tanto, y después encima tiene que estar controlando si esos trabajadores realmente hicieron esos jornales, es como medio extraño. Pero mira, vos en los vínculos internos entre las empresas, entre la empresa y quien la contrató, son vínculos privados, particulares, que no son oponibles a la administración. A la administración lo que le importa es que Viviana López, si construye su casa,
pague las contribuciones especiales de seguridad social que tiene que pagar. Si después en realidad estaba incluido en el precio y Teima en realidad, la factura que sale a mi nombre, porque la factura del aporte unificado de la construcción va a salir siempre a nombre del propietario, no importa el acuerdo interno que haya. Pero si, por ejemplo, yo acordé con Teima que ellos van a pagar mi factura, ese es un acuerdo que yo puedo hacer y Teima puede ir y lo puede pagar. Ahora, frente a la administración, la obligada por el pago voy a ser yo. Después le podré hacer un juicio a Teima y le diré, no, mirá, no lo pagaste al final y lo terminé pagando yo, pero soy la obligada. Ustedes lo que tienen que imaginarse, saber acá es quién es el obligado tributario. Después los acuerdos internos se puede acordar lo que sea en el ámbito privado. Eso que dijo Viviana es muy importante, porque a veces parece que la persona quiere excluirse por el hecho de decir yo contraté una empresa, y en realidad para la administración el obligado tributario, como lo dijo Viviana, sigue siendo ese, más allá del acuerdo que yo haya hecho con esa empresa. Que puede haber sido, sí, pagame todo, pero igual eso no va a cambiar que el obligado siga siendo el propietario de la obra del aporte unificado. No sé quién estaba primero, si Stephanie o Fiorella. No sé Lo quién mío es levantó. cortito, que Dale. me quedó una duda. Tanto si contrato a Teima o lo hago yo mismo, la obra va a estar siempre a mi nombre. Soy yo quien registro en el BPS, para que después BPS me facture. A ver, la obra se va a registrar en BPS. El tema es cómo la registras. La obra puede ser por administración directa o puede ser por contrato. Vos le vas a comunicar cómo es esa obra, ¿tá? Pero a la siempre a mi nombre. Sí, a nombre del propietario. El propietario, es más, si la va a inscribir Teima, va a necesitar una autorización del propietario, que es un formulario especial, que creo que es el F5, en el cual yo le autorizo a que inscriba por mí la obra. ¿Ah? ¿Por qué esto? Porque en definitiva, mi bien es la garantía de esas contribuciones especiales de seguridad social. Stephanie. A mí lo que no me quedó claro es lo de las etiquetas. Pensé que lo había entendido, pero no. O sea, ¿qué son? Mira, las etiquetas es, a ver, todos los meses los empleadores, el empleador de un supermercado, tiene Inglesa, por ejemplo, todos los meses manda una nómina comunicando las cajeras, cuánto ganaron, porque en realidad no siempre ganan lo mismo, pueden haber faltado, pueden haber hecho horas extras, cuál es el monto grabado, ¿sí? Entonces comunica, no necesita nada, es el empleador, tiene Inglesa, el empleador de las cajeras manda la nómina. Acá es diferente en realidad, porque es el empleador el que lo va a comunicar, pero ese empleador me está comprometiendo mi responsabilidad a mí, porque mi bien es el que está en garantía, porque soy yo la que tengo que pagar esas contribuciones especiales de seguridad social. Soy yo la que está financiando la licencia vacacional y el aguinaldo, que recuerden está dentro del aporte unificado de la construcción. ¿Entienden? Entonces, por eso yo le tengo que dar el ok, porque si esa persona, si esa empresa en realidad no es Teima, es una empresa, una truchada del mercado, y en vez de comunicar que trabajó 20 jornales como el señor trabajó, declara 8, yo voy a ser la responsable por los 12 jornales que no declaró, y mi bien va a estar en garantía. ¿Me explico? Es por eso que es importante que yo sepa, esté al tanto, y ¿qué es la etiqueta? Es la validación. Se le llama la jerga de etiquetas, pero es validar, en definitiva lo que es validar la información que comunicó la empresa constructora. ¿Queda claro, Stephanie? Sí, ahora sí. Gracias. Por nada. Y bueno, y una mención que de estas obras que vimos de administración y por contrato admiten, y esto se lo menciono para que ustedes lo sepan en la vida laboral, ¿tá? Admiten dos modalidades, dos subtipos, obras menores a 30 jornales, las de administración, pueden ser administración directa o un subtipo que son las menores a 30 jornales, que tienen el proceso de inscripción es un poquito más fácil. Y a su vez las obras por contrato admiten un subtipo que son las obras por menor cuantía, que a ver, el régimen es lo mismo que vimos, lo que difiere en realidad es los requisitos de inscripción, que en los que son más chiquitas, más cortas, es más fácil la inscripción, el proceso de inscripción. ¿Está?
Bueno, si no hay dudas, seguimos. Bueno, esto ya lo vimos, las tasas de aportación. Y es importante acá esto, ¿sobre qué se aplica este 72,76%? ¿Sobre qué se aplica el 4%? El 0,1, el 0,025. ¿Sobre qué se aplica? Porque estuvimos viendo cuál era el aporte, pero ahora tenemos que ver sobre qué se aplica. Se aplica sobre lo que es materia agravada a los efectos de las contribuciones especiales de seguridad social. Y una de las características que vimos al principio de esta clase, que dijimos que marcamos como distinto, era que tiene un régimen especial de gravabilidad de las partidas. Y yo les ponía un ejemplo en el que el Banco de Previsión Social hizo un avalúo, detectó que una empresa no era de construcción, que había aplicado ciertas exoneraciones tributarias que no aplicaban si la empresa no era de construcción, era de industria y comercio. Entonces ahora vamos a ver en las empresas de construcción cómo se tratan las partidas, ¿sí? Entonces tenemos, el jornal mínimo de la categoría está grabado 100%. ¿Ah? ¿Qué es el jornal mínimo de la categoría? Es el que aparece en el laudo. Por ejemplo, oficial. No tengo acá las categorías y les puedo estar diciendo cualquier cosa. No me acuerdo cuánto está el mínimo del oficial, pero pónganlo. Oficial, 2.155. Entonces, los 2.155 que dice el laudo está grabado, está 100% grabado. Ahora vamos a ver que lo que excede ese laudo no está grabado de una forma diferente. Esto es muy diferente al régimen de industria y comercio. Ustedes en industria y comercio, si ganan 60, están grabados los 60. Si ganan 80, están grabados los 80. Si ganan 100, grabados los 100. Solamente cuando llegan a los 188, que están topeados, ¿tá? Si es por el régimen de AFAP, no va a estar grabado. Pero en realidad, si ganan 20, 30, 40, 50, va a estar todo igualmente grabado. ¿Tá? Está grabado el salario mínimo, está grabado lo que está por arriba del salario mínimo. Acá no. Acá está grabado el jornal mínimo de la categoría. Y ahora vamos a ver qué pasa si la persona gana más del jornal mínimo de la categoría. El salario de destajo está grabado, el salario por producción está grabado. No me puedo detener ahora por una cuestión de tiempo en el salario por producción, porque no nos da el tiempo, pero ahí les hago una mención, que si excede va al mismo tratamiento que el sobrelaudo que vamos a ver ahora. Sobrelaudo es lo que está arriba del mínimo del laudo, ¿sí? Lo que está por arriba de esto. La media hora de salario descanso... por producción se lo vamos a dejar afuera, porque no me dio el tiempo a mí la clase pasada y no te dio el tiempo a vos. Les prometo, chiquilines, que no se los pregunto, el salario por producción. No, pero la realidad es que tampoco dejaste algo que fuera muy común. Es algo que no es muy común que se instrumente. Así que bueno. Media hora de descanso paga, que ustedes la vieron con el profesor la clase pasada, no está grabada, ¿sí? Pero el descanso intermedio trabajado sí está grabado. Esto, Bruno, lo vieron la clase pasada, la diferencia entre media hora y descanso intermedio trabajado. Sí. Está perfecto. Entonces recuerden, el descanso intermedio que se trabaja está grabado. Lo que no está grabado es el beneficio especial de media hora de descanso paga. El descanso semanal trabajado está grabado. Las horas extras grabadas, los feriados grabados, la licencia grabada, el salario vacacional no está grabado, como en el régimen general, el aguinaldo grabado, licencias especiales y sindical grabado, complemento por trabajo en altura grabado, incentivo a asistencia semanal también, incentivo a asistencia mensual también, prima por nocturnidad grabado, viático no grabado, los complementos de gasto de ropa, herramienta y transporte no están grabados, las horas de tiempo espera por lluvia no están grabadas, y acá vamos al sobrelaudo, ¿tá? El sobrelaudo es así. Si yo tengo el mínimo del laudo, o sea, hasta el laudo, está 100% grabado. Lo que excede en un 30% el laudo no está grabado, nada está grabado. O sea, si yo el laudo me excedo un 30%, ¿tá? No está grabado ese 30%. Ahora, lo que está por arriba del 30% está grabado al 50%. ¿Se entiende? ¿Sí? Esto es un invento de la construcción, que aparte les voy a contar una cosa que no se las conté. Yo siempre empiezo diciendo esto. Sí, son inventos que son, aparte, muy cuestionables jurídicamente, ¿no? Exacto, totalmente, sí.
pasa algo sui generis en la construcción, que es lo siguiente. Ustedes saben que acá estamos en terreno tributario. Los que estudian abogacía seguramente lo tengan más claro, pero los relacionistas laborales también se los comento, que es que en materia tributaria aplica lo que se llama principio de legalidad. Está grabado lo que dice la ley que está grabado y está exonerado lo que la ley dice que está exonerado. Yo no me puedo poner de acuerdo en un consejo de salario si voy a grabar una partida o no la voy a grabar. Pues en la construcción eso ocurre siempre, ¿tá? Ocurrió muchas veces. Hay una realidad. Cuando se dicta la ley 16.713, que es la ley general de materia grabada, se establece un artículo, que es el artículo 169, que valida todas estas exoneraciones por convenio colectivo, por laudo, por decreto, valida todo eso. La realidad es que hay algunas que no quedaron validadas. Y a mí en una clase, un compañero me planteó un caso que le pasó en la vida personal, en la vida laboral. Y era, nos cayó en la empresa una inspección del Banco de Previsión Social y nos grabó el viático Piriápolis. Y bueno, está bien que nos grabe el viático Piriápolis. Y está bien que te grabe el viático Piriápolis, porque en realidad el viático Piriápolis salió, se acordó por convenio después que la 16.713 validara los mamarrachos anteriores. Entonces eso no quedó validado desde el punto de vista legal. No era el caso con el viático Piriápolis, era con alguno de los otros que no quedó validado. Pero a lo que voy es muy común, y esto es parte de la fuerza que tiene el sector, ¿no? De la fuerza del lado de los trabajadores y del lado de los empleadores. Entonces eso hace que puedan hacer cosas que otros sectores realmente no lo hacen. Entonces, bueno, nada, esto es algo sui generis. Sobre el laudo, cualquier mortal que es 100% grabado, acá tenemos esto, el laudo grabado 100%, ese 30 tiene el changüí de no, y lo otro al 50%. Decía Viviana que es por la fuerza, que esto sí es bien importante para que los relacionistas también lo vean, por la fuerza que tiene el sindicato y las cámaras también empresariales, porque esto desde el punto de vista jurídico, y lamentablemente no tiene andamiento. Si lo quisiera hacer en un supermercado, no se lo llevan nunca. No. Sacar a dictar convenios que digan que hay partidas que no son grabadas. No se lo llevarían nunca, se ríen. En la salud. ¿Qué le dice el BPS si viene un almacén, un supermercado, y dice, hicimos un convenio colectivo donde no vamos a grabar el sobrelaudo? Pero me río de Janeiro, le dirán. Pero acá pasa que no, que lo siguen aceptando por la fuerza que tiene. Exacto. La salud no pudo. Que también tiene mucha fuerza. Pero sí. Menos. No lo pudo hacer muchos sindicatos que tienen fuerza. La educación, la metalúrgica, lo puede hacer solo el Zunca, básicamente. Que tiene, es como dice Bruno, tiene años de negociación que no tiene el resto de los grupos de actividad. Cuando nadie estaba negociando, se dejaron de convocar los consejos de salarios, la construcción siguió negociando. Tiene una fuerza que no es solamente, vuelvo a la placa 1, el impacto en la economía que tiene la construcción. Es real. Bueno, los tickets de alimentación yo les ponía ahí parcialmente grabados. Esto es el régimen general, ¿está? No está grabado por nada, salvo por el Montepío patronal. Y acá, muy rápidamente, en 7 minutos, no sé cuánto tengo. Sí, pero igual hacelo en 7 minutos lo que puedas, pero me interesa que tengan idea de qué es esto, porque también es algo muy especial de la construcción. Sí, que la construcción fue los primeros que adoptaron esto. Ustedes esto ahora lo ven en la metalúrgica, por ejemplo, el Fondo Social Metalúrgico. ¿Por qué? Porque en realidad, años después, fue imitado por otros rubros, ¿está? La construcción en estas cosas siempre ha ido un paso adelante. Entonces tenemos fondos de la construcción. ¿Quiénes tienen quiénes tienen derecho a los beneficios de los fondos? Todo el personal dependiente, incluido y no incluido en el Decreto Ley 14.411, siempre que trabajadores y empresas realicen los aportes correspondientes. ¿Cómo se paga? Por una factura autogestionada por la empresa. ¿Qué quiere decir autogestionada? Yo mando la nómina del Banco de Previsión Social y puedo emitir la factura del BPS. Entonces va a salir a nombre de Viviana López y va a decir que, como mandé que el monto grabado eran 500.000 pesos, tengo que pagar tanto
de aportes. Bueno, esto es diferente. Yo calculo, de acuerdo a lo que vamos a ver ahora, veo el monto grabado, el porcentaje que le tengo que aplicar y digo, bueno, tengo que pagar de FOSER X plata. Yo autogestiono la factura, pongo ahí el monto, tengo que pagar 20.000 pesos, 20.311, voy y lo cargo y eso es autogestionada, ¿sí? El vencimiento es el mismo que el aporte unificado de la construcción, en la misma fecha. Esto es muy importante. El BPS es el organismo recaudador de los aportes patronales y personales a los fondos, pero solo actúa como agente recaudador, ¿tá? Esto no es un aporte a la seguridad social, no tiene naturaleza de contribución especial de seguridad social. ¿Cuáles son los fondos sociales que existen? El Fondo de Cesantía y Retiro de la Construcción, que se lo conoce como FOSER en la jerga, es el más importante. El Fondo Social de Viviendas para Obreros de la Construcción, que se llama FOSBOC, el Fondo Social de la Construcción y Fondo para la Capacitación de los Trabajadores, que se llama FOCAP. Vamos a este que es el más importante, y estos fondos tienen un impacto social muy importante. Bueno, hay cosas que me las voy a saltear, ¿tá? Porque la naturaleza jurídica, bueno, es una persona pública no estatal, aplica a todos los trabajadores del grupo 9, subgrupo 01, y las prestaciones que otorga son cesantía, retiro y fallecimiento. ¿Tá? Bueno, prestación por cesantía, se requiere el cese en el trabajo, 30 jornales acreditados en la cuenta individual, no haber efectuado retiros en los últimos 12 meses, salvo ciertos requisitos. Yo no voy a ir al detalle, sino que quiero que vean la generalidad, y acá me quiero detener. El fondo de cesantía se financia con un aporte patronal que es diferenciado. ¿En función de qué? De si el trabajador es un trabajador permanente o es un trabajador contratado a plazo. ¿Qué es lo que se ha buscado en la industria? Desmotivar la contratación a plazo, que es muy común en la industria de la construcción. Entonces, si yo un trabajador lo contrato a plazo, yo estoy castigada, apenada, con que tengo que pagar un porcentaje mayor de FOSER. Tengo que pagar un 4,5% más, ¿sí? Yo contrato a plazo para hacer una obra determinada, contraté al trabajador a plazo, yo lo voy a aportar para mi casa, por ejemplo, voy a construir mi casa, es un contrato a plazo, yo voy a pagar el 5% de FOSER. Si yo soy SACEM y tengo a un trabajador contratado por duración indeterminada, respecto a ese trabajador voy a pagar el 0,5%. ¿Tá? Y el aporte personal va a ser del 0,5%, pero no va a ser siempre. En el caso de los jornaleros va a ser a partir de que, si yo calculo un despido, no si los despido, si yo calculo un despido, ellos tendrían derecho a 50 jornales indemnizatorios. Y en el caso de los mensuales, cuando tengan derecho a 2 mensualidades de IPD y tengan 24 meses de antigüedad continuos en la empresa. Recién ahí el trabajador va a empezar a aportar FOSER. Pero hay una cosa que es muy importante. Las empresas todos los meses tienen que presentar una declaración jurada al FOSER. Y es muy común que las empresas declaren al FOSER que el trabajador es un trabajador permanente. ¿Para qué? Para pagar el 0,5% en vez del 5%. ¿Y qué es lo que termina pasando después en la vida real? Ese trabajador reclama indemnización por despido, porque dice que en realidad era permanente. ¿Y saben qué? Los jueces entienden, ¿tá? En los casos que yo he relevado por lo menos, que esto tiene valor de declaración jurada. Si yo estoy declarando bajo juramento que el trabajador es un trabajador contratado por tiempo indeterminado y estoy pagando el 0,5%, cuando me reclame el despido, marché con el despido. ¿Por qué marché con el despido? Porque yo declaré que esa persona era un trabajador permanente. ¿Tá? Bueno, entonces, luego tenemos el Fondo Social de Viviendas para Obreros de la Construcción, FOSBOC. ¿Tá? La finalidad es facilitar el acceso a la vivienda a los empleados del sector y realmente ha hecho grandes obras en esta materia. Tenemos el aporte personal y patronal, es el mismo la tasa, un 0,025%, pero a diferencia del FOSER, el FOSER se aplica sobre el monto grabado para las contribuciones especiales de seguridad social, o sea, todo lo que nosotros vimos, laudo, mínimo del laudo,
descanso trabajado, no se incluye en las partidas no grabadas. Sobre eso aplicaba el 5 o el 0,5. Acá es distinto, se aplica sobre el salario líquido mensual de cada trabajador, es decir, el salario nominal grabado por BPS más el salario nominal no grabado por BPS, menos los aportes al BPS que figuran en el recibo, menos la retención del IRPF si correspondiera. O sea, yo voy al líquido del recibo y sobre eso aplico el 0,025%. ¿Tá? Cambia la base de cálculo del FOSAR a la del FOSBOC y a las del Fondo Social de la Construcción y FOCAP. El Fondo Social y el FOCAP. El Fondo Social de la Construcción lo que hace es fomentar y apoyar la capacitación, salud y recreación de los trabajadores de la industria y de sus familiares, colabora con las familias de aquellos empleados que fallecieron durante el desempeño de sus tareas. ¿Tá? ¿Y cómo se financia? Tenemos un aporte patronal del 1,2691% y un aporte personal del 0,5809%. ¿Y sobre qué se va a aplicar? Sobre el salario mensual líquido del trabajador. ¿Tá? Y a ver si estoy en algún minutito más. No, me pasé por un minuto. ¿Tienen alguna pregunta para Viviana en este momento? ¿Les quedó alguna? Bueno, la clase, por supuesto, varias cosas. Uno, lo que mencionó, todo lo que mencionó Viviana acá es muy difícil. En las normas, cuando está esto instalado, está escrito de una forma muy difícil. Viviana lo explicó de una forma muy sencilla, algo que es muy difícil. Pero, por supuesto que la felicitamos por eso. Pero eso quiero que les quede claro, que esto que estuvimos hablando acá es porque Viviana lo tiene sumamente claro. La realidad es que es un tema difícil de entender y que está muy bien explicado. Después la clase verdaderamente a mí me encantó, fue espectacular, como era de esperar siempre con Viviana estando acá. La da tan bien que te da esta envidia de mirarla de tan bien que la da. Hasta a mí que me gusta dar clase, Ulises. Pero la da también que te da, sabe tanto que te da esta envidia de decir, bueno, ¿por qué yo no sé tanto como ella de esto? Porque tendré que estudiar más. Pero mientras tanto la sigo invitando para que nos siga dando esta clase espectacular que nos dio. Por lo tanto, solo nos queda despedirnos, aplaudirla, por supuesto, virtualmente, chiquilines.